tenemos el siguiente ejercicio sobre las leyes de los gases, específicamente sobre la ley de Boyle. Y dice que una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio y me hace una pregunta: ¿qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? El primer paso es determinar los datos. Y vemos que el primer dato que me da es el volumen 1, porque me dice que una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos. Lo colocamos, volumen 1 es igual a 80 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio. En ese caso ya tendríamos la primera presión que da el ejercicio. Y me pregunta qué volumen ocupará. Si vemos, habla en el futuro sea el segundo volumen. El segundo volumen es el que me piden. Si se ejerce una presión, que en este caso sería la presión 2, de 1,2 atmósferas. Teniendo ya los datos, vamos a identificar lo que es la fórmula que se utiliza en la ley de Boyle. Y tenemos que esta ley me dice que la presión 1 multiplicada por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 multiplicado por el volumen 2. Pero en este ejercicio nos damos cuenta que específicamente nos piden el volumen 2. Por lo tanto, tengo que despejar este volumen 2 de la ecuación. Y para ello lo voy a dejar solo. Y en la presión 2 que está multiplicando la voy a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo, quedándome la fórmula de la siguiente manera, que el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la presión 2. Y ya tenemos la fórmula para determinar el volumen 2 en esta ley. Revisamos si tenemos los datos y vemos que tenemos el volumen 1, que serían los 80 centímetros cúbicos. Tenemos la presión 1, que serían los 750 milímetros de mercurio, y tenemos la presión 2, que es atmósfera. Pero aquí nos damos cuenta que la presión 1 y la presión 2 se encuentran en unidades diferentes, ya que la presión 1 se encuentra determinada en milímetros de mercurio y la presión 2 en atmósfera. Y entonces para ellos tenemos que decidir con cuál de las dos podemos trabajar y buscamos la equivalencia que hay entre ellas. Y la equivalencia entre estas unidades es que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Con base a eso, voy a pasar por un factor de conversión, ya sea los 750 milímetros de mercurio a atmósfera o la atmósfera llevarla a milímetros de mercurio, pero las dos tienen que estar en la misma unidad. Para este caso voy a llevar los 750 milímetros de mercurio a atmósfera y hago el factor de conversión. Unidad a convertir serían los 750 milímetros de mercurio y hago el factor donde con base a esta equivalencia necesito cancelar los milímetros de mercurio y necesito obtener la atmósfera. Por lo tanto, en milímetros de mercurio voy a colocar 760 y en la atmósfera 1. Al colocar estos datos en la calculadora me da que 750 multiplicado por 1 y dividido entre 760 tengo un valor de 0,98 atmósferas. Por lo tanto, esto que era la presión 1 en milímetros de mercurio, ahora la tengo como 0,98 atmósferas. Y con esos datos ya puedo realizar el tercer paso, que sería el cálculo del volumen 2. Entonces coloco la fórmula que vamos a trabajar, que sería volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la presión 2, sustituyo los datos, donde va presión 1, voy a colocar la que acabo de conseguir en atmósfera, que sería 0,98 atmósferas. Eso lo voy a multiplicar por el volumen 1, que serían los 80 centímetros cúbicos, entre la presión 2, que en este caso sería 1,2 atmósferas. Cancelo las atmósferas para que así me dé el volumen 2. Al colocar estos datos en la calculadora multiplicando 0,98 por 80 y dividiéndolo entre 1,2, eso me da 65,33 centímetros cúbicos. Demostrando con esto lo que es la ley de Boyle, porque la ley de Boyle me explica que cuando hay más presión, el volumen disminuirá. Y como vemos, la presión 1, que era 0,98 atmósferas, teníamos un volumen de 80 centímetros cúbicos.
Y ahora con la presión 2, que fue 1,2 atmósferas, un poco más elevada, el volumen 2 bajó o disminuyó a 65,33 centímetros cúbicos, demostrando en este ejercicio lo que explica la ley de Boyle.